¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. Hoy, en nuestra primera parte, vamos a hablar de un libro, 13 gatos y una gallina, un libro que pretende hacer una reflexión sobre la violencia psicológica que ejercen algunos hombres sobre las mujeres. Y en la segunda mitad del programa hablaremos de la labor de diversas ONGs en Nepal. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Pasado jueves en Civicán, dentro del programa Mujeres Creadoras, promovido por el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, se presentó este libro, 13 gatos y una gallina. Y hoy en Implicados tenemos a su autora, Nieves Uriz. Ella es médico y escritora. Bienvenida, gracias por estar en Implicados. Gracias, bien hallado. Bueno, es un libro, como he explicado al principio del programa, que pretende explorar, hacer una reflexión sobre la violencia psicológica que a veces se dan muchas parejas por parte del hombre hacia la mujer. Cuéntame un poco, ¿por qué decidiste escribir este libro? Para mí la violencia psicológica es un tema de un gran calibre social y sociológico. La violencia psicológica no es un problema de individuos, es un problema de cualidad moral de una sociedad. Y nuestra sociedad, que viene de la sociedad patriarcal, está impregnada de ese saber antiguo que nos dice los hombres valen más, las mujeres valen menos. Esto se da en prácticamente todas las sociedades del mundo, el saber que el hombre es mejor que la mujer. En nuestra sociedad, gracias a Dios, actualmente está muy matizado este poder del hombre sobre la mujer, pero todavía persisten unos tics muy importantes en cuanto a la importancia de la agresividad psicológica hacia la mujer. Es un primer paso hacia la violencia física, es un camino. Vemos que antes de la violencia física hay una violencia psicológica. Hay que recorrer ese trayecto y se recorre. Siempre que hay una muerte, y estos días estamos teniendo muertes, ha tenido que haber previamente un inicio y una consecución de una manera de vivir, una manera de comportarse aquella pareja. En esa manera de comportarse ambos son partícipes, ambos. Hablas de sociedad patriarcal, has hablado antes. Sociedad patriarcal. Hoy en día todavía hay vestigios, permanece esa sociedad patriarcal o ya es cosa del pasado, al menos aquí en España. Permanece porque la tenemos, durante tantos siglos hemos vivido en el sistema patriarcal que es un conocimiento moral de todos nosotros, un conocimiento moral. Y impregna la base de nuestra sociedad. Está grabado a fuego en nuestro ADN. Se han hecho muchos progresos para erradicar este pensamiento y este sentimiento. Yo creo que es más que un pensamiento, es un sentimiento. Es un sentimiento de poder del hombre mejor y la mujer peor. La mujer capaz de ser utilizada por el hombre y el hombre capaz de utilizar a la mujer. Esto ha sido sofisticado, bien trabajado a lo largo de tanto tiempo, ha dado tiempo de crear modelos sociales extraordinarios que han funcionado y avalados por las religiones. Las religiones avalan muchísimo el sistema patriarcal porque le dan criterio moral. Y cuando una cosa es moralmente buena, hace que en aquella sociedad esto prevalezca. Y en nuestra sociedad todavía prevalece. El padre como cabeza de familia, ¿no? Y dueño y señor de sus propiedades, entre las cuales estaban incluidas la mujer, la vida de la mujer, los hijos y la vida de los hijos. Esto ha sido siempre así a lo largo de la historia, ¿no? Ahora sí que hay este cambio que señalas, hacia la igualdad. Hemos conseguido mucho en cuanto a igualdad, hemos conseguido mucho. De todos modos, aún hay cosas, es que tenemos que seguir luchando, porque si no, regresaremos. Porque esta sensación, este sentimiento patriarcal, aún pervive en nuestra sociedad, aún pervive. Y hemos de estar alertas
alertas para las pequeñas cosas. No, pero también es cuestión de caracteres, ¿no? El hombre también es más impetuoso, más, digamos, no ejerce, no digo que intenta ejercer un control, pero sí que en este caso en la familia ejerce ese papel protector de la familia, mientras que la mujer, digo, por cómo es cada género. No sé si... Yo creo que no es cuestión de género, es cuestión de educación. Y hay mucha gente que cree que es cuestión de educación. Los chicos sois educados para ser fuertes, para no mostrar sentimientos. Ahora menos, ¿eh? Gracias a Dios ya estáis mostrando sentimientos, estáis siendo un poco débiles, estáis pudiendo llorar. Antes no podíais llorar y teníais que ser extraordinariamente fuertes, teníais que aportar todo lo que la familia necesitaba. Era horroroso para vosotros vivir así. Y esto se está modificando un poco y nosotras, las mujeres, ya no tenemos que ser tan dependientes de los hombres. Podemos ser fuertes como vosotros, podemos aportar valor a la familia, podemos aportar dinero a la familia, podemos ser libres. Una cuestión que antes, bueno, antiguamente, como que señalas, no se daba. Volviendo al libro, cuéntanos un poco cuál es la historia que nos podemos encontrar en 13 gatos y una gallina. Es una historia de amor patológico, de mal amor. Es una historia de maltrato psicológico de un hombre hacia una mujer. ¿Qué entendemos por maltrato psicológico? En este caso, el maltrato psicológico se ejerce intentando controlarla y destruirla. Al final Juan consigue destruir a Amanda. Y Amanda se ve destruida. Es el momento más dramático de la vida de Amanda. Mientras es destruida en el proceso, Amanda sufre, pero no sabe lo que le pasa, porque no está bien definido. El diagnóstico de maltrato psicológico es un diagnóstico moderno, muy reciente. Y las Amandas que han vivido este maltrato psicológico no sabían a qué se enfrentaban. Y los que hemos intentado ser sensibles a este problema, tampoco sabíamos a lo que nos enfrentábamos. No podíamos diagnosticar, no podíamos encasillar algo que estaba pasando. Cuando hemos tenido un diagnóstico, yo creo que todos hemos descansado. Y Amanda, en el proceso, no sabía lo que le pasaba, porque no estaba diagnosticado. Esto ha ocurrido hará unos 10 o 15 años, o 20. Y... ¿Cómo serían las fases? Porque hablas de un diagnóstico, pero para, digamos, decir que una persona tiene que diagnosticar ese problema, tiene que haber unos cambios en la persona. ¿Qué cambios se producen en una mujer cuando recibe un maltrato psicológico? ¿Y cuáles son, digamos, esos actos que hacen que cambie? Sobre todo es el miedo, el dolor y la vergüenza. Las mujeres maltratadas psicológicamente viven con muchísimo miedo a no agradar a su pareja. Entonces se van despersonalizando para intentar hacer lo que los Juanes quieren. O sea, ellas piensan: ¿cómo puedo actuar para que Juan esté contento? Y Juan nunca está contento. Pero ellas siguen pensando: ¿cómo actúo para que Juan...? Se olvidan de sus deseos, se olvidan de sí mismas, van desapareciendo como individuos. Por parte del hombre, ¿cuáles son los actos para señalar, para, digamos, diagnosticar esto es un maltrato psicológico? ¿Qué tipo de acciones? Mira, yo lo describo esencialmente en una relación sexual mala. Pero hay momentos en los que Juan no hace nada, solo permanece callado y con el brazo bajo la nuca, tumbado en la cama. Y esto consigue aterrorizar de tal modo a Amanda que la mantiene paralizada al lado de Juan para no queriendo que él ni se entere de que está allí al lado. O sea, a veces no haciendo nada, a veces con halagos. Juan halaga a Amanda para conseguir lo que él quiere de ella. A veces diciéndole que no vale nada, que es una tonta. A veces olvidándola, a veces dejándola con la palabra en la boca. Son pequeñas cosas. A veces es una mirada que solo la percibe las Amandas, solo la perciben ellas. El entorno no la percibe. Es una mirada de desprecio. Son pequeñeces que no son nada, pero son destructoras. Te supongo que te habrás basado en algunos casos para escribir el libro, que conocerás. Yo, al ser médico, he tratado con
con muchos pacientes a lo largo de mi vida, con muchas mujeres. Y hablar con ellas directamente del maltrato psicológico ha sido casi imposible. He tenido que deducir lo que les pasaba, porque acudían con mucha frecuencia a la consulta, tenían dolor de cabeza, no podían dormir, les dolía la espalda, estaban muy cansadas. A veces pensábamos en fibromialgias, pero no, fibromialgias no, maltrato psicológico. Y ellas han hablado conmigo, han hablado y me han contado cosas, anécdotas que les han ido pasando. Estas anécdotas me han inspirado, aparte de mi gran interés por el tema, porque yo quiero que esto mejore. Y que se sepan este tipo de situaciones también para prevenir o para... Lo que pasa es que es tan etéreo. Claro, ya llegaremos a encasillarlo. ¿Y hasta qué punto no tiene, digamos, cierta influencia en este tipo de maltrato, en el maltrato psicológico? Por una parte puede estar la actitud del hombre, pues digamos, no solo de sentirse superior, sino de querer someter a la otra persona. Pero ¿hasta qué punto no depende todo eso también del carácter de la mujer? De que la mujer no se plante, no sepa... Tú hablabas de querer agradar siempre al marido, pero también puede tener mucho que ver la personalidad, ¿no?, de la mujer en este caso. Claro, no es víctima quien quiere, es víctima quien puede ser víctima. Hay mujeres que no se dejan achantar, pero son pocas, ¿eh? ¿Pocas? Son pocas. Yo las mujeres, al menos de mi edad, que conozco, sí, los tienen muy bien. Muchos arrestos, pero te quiero decir que en este caso, ¿no?, me sorprende, porque siempre que hablamos ya no de maltrato físico, sino psicológico, y luego ya pasaremos a una noticia, bueno, que en los jóvenes está aumentando este tipo de maltrato por control. ¿Hasta qué punto la mujer no tiene que tener ese carácter de decir, oye, si hablamos, sobre todo si hablamos de igualdad, ¿no? Claro, tendría que tenerlo, pero padece del mismo mal que padecen los hombres que ejercen la presión sobre la mujer, que es ese sentimiento patriarcal, ese sentimiento profundo, es que es muy profundo, es que nos impregna a toda la sociedad. Y esto hay que modificar, es un cambio de moralidad, es un cambio de principios morales. Las mujeres no tienen que creerse que son inferiores, y las mujeres en general, pero es que no es que nos lo creamos, es que lo sentimos esa inferioridad. En nuestro yo más profundo, cambiar esto es muy difícil, pero hay que hacerlo. En el yo más profundo de la mujer. De la mujer, y en el yo más profundo del hombre, o sea, de todos los que formamos parte de esta sociedad, en nuestro yo más profundo tenemos grabado este sentimiento. Pero eso es cosa de la sociedad, cosa de nosotros como seres humanos, que tenemos eso dentro. Hay una moral social de la cual todos participamos, y es una moral social. Es una moral social, es una moral... Pero me contabas que esto sea en todo el mundo a la vez. En todo el mundo. No va por, digamos, el modo de actuar de un país, sino que es algo que parece que tiene el ser humano dentro, no, filosófico. No distingue de países, de culturas, de religiones, de regímenes políticos, de edades, de posición social. Está extendido, es como una mancha de aceite que está por allí. Pero ahí está mi pregunta, igual es algo que tenemos dentro, ¿no? Ese papel del hombre en la vida y ese papel de la mujer en la vida, que yo no estoy diciendo que no seamos iguales, pero que quizá desde tiempos primigenios se ha desarrollado de diferentes maneras, que ahora igual, bueno, pues con la igualdad se intenta igualar estos dos ámbitos, pero que muchos de estos modos de actuar pues del hombre sí que están, digamos, justificados por eso que estás comentando dentro, que tiene dentro. Digamos, en una sociedad primitiva el hombre iba a cazar, como quien dice, y la mujer se queda en casa. Hoy en día se reclama la igualdad en que el hombre también colabore en casa y la mujer también salga a cazar. A trabajar, ¿no? Pero yo estaba hablando, como al principio comentabas, que era cosa de esa moral social, digo, igual es algo que tenemos ya dentro, y que, bueno, por eso es tan difícil lograr la igualdad, sobre todo volviendo a los casos jóvenes. Los jóvenes muchas veces necesitan esa educación, es lo que llevan dentro, esas actitudes. Los jóvenes, esta noticia que dices que están apareciendo estos días, de que los jóvenes están volviendo a retroceder, quizás en la igualdad. Están aumentando los casos. Están aumentando los casos. Quizás sea una noticia, quizás no sea la realidad, no lo sé, pero puede que sea una noticia. Es cierto que mi generación y la generación posterior a la mía luchamos mucho para lograr igualdad, y luchamos esencialmente las mujeres, porque como estábamos sometidas, nosotras no queríamos estar allí, y fue nuestra lucha. Conseguimos que los hombres entrasen en la cocina, que los hombres cambiasen pañales, y tal vez pensamos, estamos llegando a la igualdad.
porque los hombres participaban en la vida doméstica. Nosotras ya habíamos salido antes de casa a buscar dinero, pero ya los hombres empezaban a participar en la vida doméstica. Y pensamos, pues tal vez estemos llegando, pero por lo visto no hemos llegado, porque la esencia... Bueno, queda camino por recorrer. Sí, queda mucho camino. Y el control del hombre sobre la mujer, estas noticias que están apareciendo hoy en día de los jóvenes, no se ha modificado, no se ha modificado. Volviendo al libro, hemos dicho el título varias veces, 13 gatos y una gallina. ¿Por qué se llama el libro así? Bueno, no es un libro que lo veas en la estantería y te diga, vaya, va a hablar de maltrato psicológico, no. He querido representar la soledad absoluta de Amanda, que la quiere redimir, pobrecita, con 13 gatos y una gallina que la acompañan. Ah, que acaba con 13 gatos. No acaba, vale. Acaba súper bien. Sí, eso es como la loca de los acaba gatos. muy bien. Vale, perfecto. Respecto al maltratador, sobre todo como lo planteas en la novela, que es Juan, el maltratador, la actitud de él es de puertas para afuera, una persona pues muy cordial, muy educada, muy correcta, y de puertas para adentro, digamos, pues ese monstruo, esa persona que somete a Amanda. En este caso, a la hora de crear el personaje, te has basado en personas reales que llegas a conocer, en actitudes, en hechos de... ¿Realmente hay más maltratadores psicológicos de los que pensamos? Yo creo que hay más maltratadores psicológicos de los que pensamos. Yo creo que sí. En este caso, Juan no es importante, es la excusa para describir la evolución emocional de Amanda. O sea, a mí lo que me importa al escribir la novela, que la escribo desde el punto de vista de Amanda. Amanda es la que nos cuenta lo que le pasa y nos relata sus emociones. Necesita de alguien que le provoque estas maldades. Y Juan es el que le provoca las maldades, pero no es muy importante. Juan es en casa una mala persona y fuera de casa es un modelo de virtudes, porque él sabe cómo tiene que comportarse, él sabe lo que está bien y lo que está mal, y elige comportarse en casa de la manera que a él le conviene para conseguir anular a Amanda, y fuera de casa también elige comportarse de manera correcta para ser considerado un buen hombre. En este caso, volviendo antes de casarse, digamos, o una chica que tiene una relación con un chico, el chico es un futuro, puede ser un futuro maltratador, pero no se le debe venir porque es educado, es correcto, ¿cómo se puede detectar para prevenir, para no convertirse, digamos, en una protagonista más de un libro como este? Es muy difícil porque inicialmente en el cortejo, en el enamoramiento, los Juanes se portan muy bien, son encantadores, son muy seductores, porque saben lo que quieren y seducen. Entonces es muy difícil buscar pequeños detalles, pequeñas cosas, sobre todo el deseo de control, que se puede interpretar como mira cuánto me quiere, está siempre pendiente de mí. También se puede interpretar así, y entonces no te das cuenta. Porque tal vez no sea un deseo de control, tal vez sea que realmente está muy pendiente. Es muy difícil identificarlo al inicio. En el caso de lectoras o lectores que hayas tenido del libro, ¿qué críticas te han llegado? Sobre todo lectoras. Lectoras, ¿no? Sí, los chicos poco van a leer este libro, me parece. Pues he tenido feedbacks muy importantes, que me han gustado mucho. Gente que me ha dicho que se ha sentido identificada con Amanda, gente que me ha dicho, ostras, yo he sentido estos sentimientos y no sabía que los había sentido. Otros que me han dicho, es que he llorado durante todo el tiempo, que no es de llorar, pero ha habido mujeres que han llorado durante todo el tiempo. Conecta bien con el sentimiento femenino. ¿Cuál es, digamos, esa barrera? Porque comentabas que la mujer muchas veces, por querer agradar a la pareja, permite este tipo de situaciones. ¿Dónde está esa barrera que hay que pasar para que la mujer se dé cuenta y rompa con la situación? No tiene que consentir las faltas de respeto, no tiene que consentir el trato prolongado, el maltrato prolongado, porque una discusión, un insulto, un gritarse, esto pasa, y pasa en todas las parejas. Esto no es maltrato, Pero si es constante y es unidireccional, o sea, si la chica se va sintiendo
agredida, menospreciada, controlada, sobre todo controlada. Yo creo actualmente es el control. La palabra es control. Actualmente es el control, sí, sí. Si se empieza a sentir controlada, tiene que buscar ayuda. Porque ella ya ha entrado en ese bucle. Entonces tiene que buscar ayuda externa, fuera de ese bucle, de alguien, una amiga puede ser, que le haga ver, oye, pero tú no te das cuenta de lo que te está haciendo, o la madre, o una amiga o la madre pueden ser perfectamente. Y la solución sería, bueno, cortar. Cortar, absolutamente cortar, y no mantener ninguna relación, porque son dos personas que tienen unas personalidades que se pueden hacer mucho daño. Respecto, volviendo al tema de los jóvenes también, ahora hay una campaña muy potente en medios sobre el maltrato psicológico, que estamos viendo, el de control, el de excesivo control por parte de la pareja. Y a mí me surge la reflexión también, que no estamos hablando de maltrato físico, estamos hablando de psicológico. Sí, sí. De la pareja controla mucho a la otra, salidas, qué haces, qué dejas de hacer, que lo aleja de los amigos también. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando la mujer controla al hombre. Porque a mí me resulta chocante que yo conozco casos, y hay muchos casos de hombres que viven sometidos completamente a la mujer, y de esto no se habla, prácticamente ni se habla. Yo he reflexionado poco, la verdad, pero yo pienso que debe ser exactamente lo mismo, pero al revés. El hombre que se siente controlado tiene que apartarse de esa mujer porque es una relación tóxica. Pero el hombre no tiene el 016 para llamar. No, pero sí que podrá tener un amigo, podrá tener un padre al que acudir. Al 016, ¿cuándo llamas? Llamas cuando hay palizas, antes no llamas. Por un maltrato psicológico al 016 es difícil Sobre llamar. todo para casos graves. Yo creo que sí. Te hacía la pregunta un poco, darle la vuelta al tema, y porque sí que hay ese caso de mujer con mucho carácter que controla a un hombre con poco carácter y esto pasa. Bueno, hemos querido, volviendo al tema anterior de los jóvenes, teníamos, esta noticia es de ayer, sube un 24% las llamadas de menores por violencia machista. Este aumento, llevamos ya varios años además oyendo noticias de que aumenta la violencia machista en jóvenes, y hemos querido salir a la calle y preguntar a la gente cuál es la raíz, cuál es el origen, cuál es el problema de que cada vez más jóvenes tengan actitudes machistas. Estas son las respuestas que nos han dado. Es que hoy día, no sé, la vida que lleva la juventud, bebida, drogas y todas esas cosas. Y eso es lo que lleva a hacer esas cosas. Porque una cosa normal no, los que son normales no creo que lleguen a eso. De no ser porque van provocados por ello. Pues eso hay que educarlos desde pequeños. Hay que educarlos en los colegios y hay que darles ese planteamiento de educarlos. Falta educación de la gente joven, y creo que estamos desmadrando. Pues la verdad que no me lo explico, pero sí que sale muchos anuncios en la televisión de todo, pues no sé exactamente, porque claro, las chicas jóvenes ya saben lo que hay, todos sabemos, y cada vez están más informadas. No sé por qué a estas alturas los chicos también son así, no lo entiendo, es que tampoco sé, yo tampoco. Cada vez pasan más en gente joven y quizás sea porque son gente chavales que igual no han tenido en casa, no han tenido una educación que debían, pero sí que está pasando mucho. No sé, ¿a qué se debe? Para mí yo creo, ¿sabes a lo que es? A la educación. Me parece que la solución es la educación, digamos. La gente sobre todo responde que la educación es la causa. Nieves, ¿cuál crees que es la causa de este aumento? La causa del aumento no sé cuál es, pero una de las soluciones pasa por la educación, seguro. La educación en profundidad, en valores morales. Tenemos unos valores morales que no nos sirven porque nos llevan a esta situación. Entonces hemos de modificar los valores morales. Cuesta muchísimo, pero es la educación. Estos dos hombres que decían de la educación tienen toda la razón, yo creo. Bueno, por último, Nieves, todas aquellas personas que nos estén viendo y estén interesadas pues, en leer esta historia, esta novela, ¿dónde podrían comprarla? En las librerías y en Amazon. ¿En Amazon? ¿En librerías? En Amazon y en librerías. La editorial es Lark Books y está en las librerías. Bueno, y también a través de tu blog, va a aparecer en pantalla ahora mismo, es nievesuriz.wordpress.com. Ahí, bueno, pues pones tus pensamientos, tus escritos, y también hablas de los libros, que 13 gatos y una gallina, y tu segundo libro, Las 7 palabras. Las 7 palabras, sí. Bueno, pues para todas aquellas personas interesadas en conocer más de tu obra y en también adquirir esos libros, bueno, Amazon y librerías, y la invitación a visitar tu blog. Muchísimas gracias, Nieves, por venir implicados, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, y a todos ustedes les espero a la vuelta para hablar del trabajo que realizan diferentes ONGs en Nepal. Continuamos en Implicados y queremos hablar ahora de la labor que realizan diversas ONGs en Nepal tras este segundo terremoto acontecido esta semana. Bueno, pues queremos preguntarnos cómo es la labor de aquellas personas que van a ayudar y cómo se gestiona, cómo se organiza toda esta ayuda humanitaria. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro plato Maider Gabilondo, ya es coordinadora de UNICEF Navarra. Bienvenida. Hola, buenas. También a mi derecha se encuentra Roberto Rubio, él es presidente fundador de la ONG SAR, Salvamento, Ayuda y Rescate. Bienvenido. Muchas gracias. Y por último, a mi izquierda se encuentra Alberto Lafuente, él es cooperante de Médicos del Mundo y que además ha estado en la zona, en Nepal. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, para situarnos un poco todos en este tema y sobre todo en la labor que desarrolláis, os quiero preguntar un poco a cada uno qué labor desarrolla en concreto vuestra ONG en estos momentos en Nepal. Maider, empiezo contigo. Bueno, pues UNICEF tiene como mandato garantizar los derechos de la infancia y en situación de emergencia proteger a esos niños y niñas es nuestra prioridad. En el caso de Nepal, 2,8 millones de niños se han visto afectados por este terremoto, estos dos terremotos que hemos tenido, y 1.700.000 niños necesitan ayuda urgente. Para nosotros es fundamental proveer de esa ayuda urgente a estos niños, el acceso a agua potable, proteger a esos niños, darles un cobijo, medicamentos necesarios. Digamos, ayuda básica, digamos, productos, necesidades básicas a los niños y protección. En vuestro caso, Roberto, la ONG Salvamento, Ayuda y Rescate. Nosotros no estamos en terreno, pero sin embargo hemos empezado una campaña de sensibilización y de captación de fondos pues para poder proveer también y aportar a esta emergencia. Vuestro objetivo, digamos que, ¿cuál es vuestro objetivo a aportar en Nepal? Bueno, nuestro objetivo es inicialmente crear algún programa de cooperación allí al desarrollo. No sabemos si en infancia o en cualquier otro ámbito, pero sin embargo sí que queremos mandar allí un equipo y hacer una identificación para el proyecto. ¿Y en el caso, Alberto, de Médicos del Mundo? Bueno, pues nosotros la actividad fundamental inicial fue una actividad de emergencia, de paliar la situación de salud inicialmente y después de todo ese proceso lo que ha surgido ya es un proyecto de desarrollo, ¿no? Que luego si queréis lo tratamos y lo hablamos, ¿no? De reconstrucción del hospital de un distrito y potenciar y ayudar a la gente local, ¿no? En este caso, un desastre como este, como pudo ser hace unos años Haití, ahora es Nepal, ¿cómo actúa una ONG desde que se da la noticia, desde que ocurre la catástrofe, hasta que se desarrolla esa labor humanitaria en la zona? Maider. Bueno, en nuestro caso, UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Somos una agencia que lleva trabajando en Nepal más de 50 años, con equipo, con personal. Tenemos 5 oficinas en el país, con lo cual ya tenemos una experiencia de trabajo en el país con contrapartes locales, contrapartes internacionales y trabajo con las autoridades, con el gobierno y autoridades locales. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una emergencia de este tipo? Lo primero que hacemos es una evaluación de la situación, qué es lo que ha pasado, qué necesidades tienen los niños, identificar las necesidades inmediatas. Nosotros ya teníamos 400 toneladas de material preposicionado en el país, pastillas potabilizadoras, mantas, tiendas de campaña, medicamentos esenciales, con lo cual empezamos a actuar enseguida, empezamos a responder a las necesidades de manera inmediata, a la vez que empezábamos a enviar equipos de evaluación a las zonas más afectadas para hacer este primer diagnóstico y hacer un presupuesto y hacer un llamamiento a los países donantes, ¿no? A nosotros nos llegó un llamamiento a UNICEF Navarra y ahí empezamos a mover todos los resortes para recaudar fondos para enviar a Nepal y el equipo de Nepal a ejecutar
las acciones necesarias para responder a las necesidades de la infancia. Y mandar equipos desde aquí, por ejemplo, también a ayudar a ese equipo ya previo en Nepal. Nosotros desde Navarra no hemos enviado, sí que ya había 150 profesionales en el país que estaban trabajando, en este momento hay 200 personas en el equipo de UNICEF en Nepal en las distintas oficinas. No hemos enviado gente desde aquí, pero sí que se ha trasladado gente experta en emergencias o en las áreas donde se necesitaba para reforzar al equipo. Y sobre todo que estamos trabajando con las organizaciones locales, ¿no? Con personal local. Hablas de unas fases, primero un reconocimiento, digamos, de las necesidades de cada zona y luego ya, bueno, se envía esa ayuda. ¿Cuánto? Supongo que en Médicos del Mundo también actuáis en todas las ONGs actuáis de la misma manera, pero ¿cuánto tiempo puede pasar entre vamos a reconocer, hacer un reconocimiento de zona de los problemas que hay y enviamos la ayuda? Porque claro, el tiempo es crítico aquí. El tiempo es crítico, ¿no? Pero una de las cosas, por lo menos desde Médicos del Mundo, que teníamos la facilidad también de tener ya gente trabajando allí en un proyecto de desarrollo, ¿no? Y ellos ya estaban haciendo las primeras valoraciones, es ponernos a disposición del Ministerio de Salud local, de la OMS, y son ellos los que nos van a coordinar un poco, ¿no? Vamos a hacer una valoración de aquellos sitios, aquellos lugares, por lo menos a nivel de salud, donde ellos consideren que es necesario, y reportando siempre a un centro de referencia, ¿no? Para intentar coordinar todo eso, ¿no? Y bueno, aunque son fases muy críticas, pero tienen su tiempo y es importante hacerlo de forma correcta para que la asistencia no solo sea una asistencia local, sino una asistencia de calidad, ¿no? De toda la cantidad de ONGs que en un caso como este van a Nepal, ¿cómo se coordinan tantas ONGs? Porque claro, no sois los únicos que se dediquen, bueno, en vuestro caso a los niños, en vuestro caso médicos, también vosotros que queréis ir a Nepal. Ahora, ¿cómo se coordinan todas las ONGs para ir allá? ¿Quién hace qué hace cada...? Digamos, porque claro, es un caos. Dentro del caos, sí, ¿cómo se establece pero el hay orden? bastante coordinación dentro del caos, aunque parezca que aquello es un poco caos. Desde hace unos años ya llevamos varias grandes emergencias a las que hemos tenido que responder muchas agencias, en nuestro caso de Naciones Unidas, pero también organizaciones internacionales, y hay un sistema que llamamos el de clúster que ha ido mejorando en los últimos años, que todavía tiene un buen recorrido por mejorar, pero básicamente lo que se ha identificado son unos grupos por áreas temáticas, organizaciones que se suman a ese clúster con un líder, una agencia líder. Por ejemplo, UNICEF lidera el clúster de agua potable y saneamiento, lidera el clúster de protección infantil o el de nutrición. ¿Qué es esto? Es un equipo que coordina las acciones. Por ejemplo, en el área de agua potable y saneamiento, en la emergencia del Mich, cada uno llegaba allí y repartía agua donde mejor le parecía, y había aldeas que recibían 2 raciones de agua, había aldeas que no recibían ninguna ración de agua. ¿Qué hace el clúster de emergencia? Detecta las necesidades, reparte las responsabilidades, establece unos estándares también con los que se tiene que actuar, qué cantidad de agua se distribuye. Está pensado, no se distribuye a este 20 litros, al otro 80. Todo eso se piensa, se planifica entre expertos de distintas agencias y organizaciones en materia de agua potable y saneamiento, por ejemplo, y se actúa. Y se hacen reuniones de coordinación para ver cómo estamos actuando, qué necesidades tenemos. Y eso es en las distintas áreas, ¿no? Entonces, es muy importante esta coordinación para llegar a más gente, para ser más eficientes y más eficaces. Que a veces puede dar la sensación de que van las ONGs por libre y se pueden ayudar, pero bueno, saber que hay esa coordinación. Hay una gran coordinación. Hay una gran coordinación, y yo creo que además hay una cosa muy positiva que yo creo que vamos viendo, ¿no? Que estos clústeres cada vez son más eficaces con todas sus limitaciones que tienen, ¿no? Pero que ha habido un nuevo modelo a nivel de salud que surgió a través de la OMS en el 2013, donde clasifican los equipos de emergencia de salud, sobre todo médicos, en 3 niveles en función de sus capacidades, ¿no? Y era la primera vez que se utilizaba en Nepal. Yo creo que es una experiencia que hay que seguir aplicándola, espero que dentro de muchos años, pero que yo creo que puede ser muy positiva, y creo que es una línea que hay que continuar. Aparte de esta
tarea, digamos, ya ahí en el país. Bueno, aquí ONGs como SAR se dedican, comentabas antes, a la concienciación. Sí, bueno, nosotros... ¿Cuál ha sido cuéntanos un poco vuestra labor, cómo habéis concienciado a la población aquí en Navarra? Bueno, hemos hecho una jornada en el Hospital San Juan de Dios con el hijo de un médico que ha estado 4 meses allí en Nepal y contaba un poco su experiencia ya del país antes de que sufriera el terremoto. Nosotros normalmente cuando hemos trabajado, el trabajo que hacemos es un poco más la logística y la colaboración a grandes ONGs como pues, Médicos del Mundo o UNICEF o la propia Agencia Española de Cooperación. Es decir, nosotros nos ponemos a disposición en los clústeres y trabajamos con ellos en conjunto lo poquito que podemos hacer porque somos una entidad pequeña, pero no obstante, efectivamente nos coordinamos todos para poder trabajar y ser más eficaces en el terreno, que es lo que realmente importa. En vuestro caso, prestáis una ayuda adicional a, comentas, ONGs más grandes como Médicos del Mundo. Sí, nosotros es que trabajamos un poco todas las áreas, pero el trabajo logístico es una parte más especializada y fundamental. Para que los propios médicos puedan trabajar tienen que tener unas instalaciones ya puestas en marcha y nosotros nos dedicamos también un poco a eso, a poner en marcha esas instalaciones para que ellos puedan trabajar de una manera cómoda y eficaz. En el caso tuyo, estuviste, Alberto, en persona, ahí en Nepal. Vamos a hablar, te quiero preguntar ahora mismo sobre ello, sobre no tu experiencia, sino tu labor allá. Y quiero ver antes un pequeño vídeo, también de Médicos del Mundo, en el cual, bueno, pues ahí se habla de la situación general tras el primer terremoto. Vamos a ver este vídeo y luego salgo contigo a ver si comparando un poco con lo que has vivido. La situación en Katmandú, varios días después del terremoto, empieza poco a poco a recuperar la normalidad, aunque todavía el 80-90% de los comercios siguen cerrados y gran parte de la población sigue durmiendo al raso. Hablamos de parques, de espacios abiertos, donde por miedo a posibles réplicas y por los daños que han tenido en sus viviendas, la gente sigue durmiendo en el exterior. La situación peor no está dentro de la capital Katmandú, sino que está en los distritos que rodean a la ciudad, sobre todo los distritos del norte. Estamos hablando de la zona de la cordillera, cerca del Himalaya, donde por la información que nos llega del Ministerio de Sanidad, hay muchas zonas todavía aisladas donde no se tiene acceso, así que por tanto los datos que tenemos de mortalidad y de damnificados probablemente sigan subiendo en las próximas horas y en los próximos días. Son 2 puntos clave los que habría que trabajar en estos primeros días. Por un lado es atender a las víctimas directas del terremoto, hablamos de traumatismos directos, fracturas, heridas complejas, y en un segundo lugar todo aquello que tiene que ver con la vulnerabilidad a la que se queda expuesta la población después de un terremoto. Han perdido sus viviendas, han dejado de tener acceso a agua, han dejado de tener acceso a saneamiento, y eso genera una situación que les expone a la posible aparición de pequeños brotes de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias o inseguridad alimentaria. Por tanto, toda la ayuda internacional, bajo la coordinación del Gobierno de Nepal y de la Organización Mundial de la Salud, está trabajando intensamente en dirigir la respuesta hacia los puntos donde más falta hace la ayuda y no duplicar refuerzos en algunos lugares de más fácil acceso. En tu caso, Alberto, ¿qué situación te encontraste al llegar? Bueno, la verdad que lo recuerdo con un gran sentimiento, ¿no? Porque este era un compañero mío, ¿no? Cuando estuvimos allí. La situación que nos encontramos en Katmandú era situación, como comentaba mi compañero, donde había casas colapsadas, edificios colapsados y gran nerviosismo por parte de la gente, ¿no? La verdad que pensamos encontrarnos una situación desastrosa en lo que es Katmandú, ¿no? Pero Katmandú no estaba tan destrozado como la previsión que teníamos. A diferencia de las zonas rurales que tuvimos que hacer una serie de valoraciones en unos distritos que desde el clúster nos enviaron, ¿no? Y ahí sí que había un destrozo absoluto, en algunas zonas casi del 90%, en otras del 50%, y donde lo que fundamentalmente se veía eran que las casas están totalmente colapsadas. Una vez ahí en terreno, ¿cuál fue tu labor? Pues hubo 2 labores fundamentales, ¿no? Por un lado fue apoyar al Trauma Center de un hospital de referencia en Katmandú, que luego perfecto, y que fue pues darles el apoyo a nivel de anestesia y de todo el tema de analgesia, que nos parece fundamental, y por otro lado el de apoyar la valoración de un distrito, sobre todo a nivel de salud, ver qué hospitales estaban derruidos, qué necesidades tenían y sobre todo, bueno, cuáles van a ser las necesidades que tengan a posteriori, ¿no? ¿Qué tal ha sido a la hora de colaborar, de trabajar allá todas estas ONGs? Hablamos antes de esa coordinadora, de esa coordinación general, pero hoy salía en El Mundo una noticia de la gestión post-terremoto en Nepal en entredicho, ¿no? Varias críticas que se están alzando diferentes ONGs sobre la acción
que ha tenido el gobierno nepalí en esta catástrofe, que la califican de desastrosa, que ha habido mucho desmadre por parte del gobierno nepalí. ¿Cómo lo viviste tú en la zona? Bueno, yo la verdad que viví una situación de catástrofe como habitualmente, ¿no? Apoyándonos en los clúster, sabiendo que hay unos días incluso que no queda claro hacia dónde tienes que ir, pero mi sensación no ha sido de absoluto caos por parte de la organización o de los que han estado coordinando esto, ¿no? Hay una dificultad que diferencia a otras urgencias o otras emergencias, que es la geografía, ¿no? La dificultad de acceder a los sitios nos está dificultando mucho, y coordinar todo eso, sobre todo cómo llevar la ayuda, cómo llevar, primero hacer una valoración, y una vez que hacemos la valoración, cómo llevar las diferentes tiendas de campaña, alimentos, agua, está dificultando muchísimo y no está siendo fácil, ¿no? Es cierto que este nuevo modelo dentro del clúster a nivel de salud era la primera vez que se utilizaba, pero yo creo que es un modelo que se afianzará y mejorará seguro. Hay un tema que me parece importante recordar. Quien debe liderar el trabajo en Nepal es el gobierno y las autoridades del propio país. Totalmente. Y quien tiene que decidir por dónde tiene que ir los trabajos de reconstrucción y de atención es el propio gobierno, es el propio Estado nepalí. Y entonces, siempre, no sé si este es el caso, pero hay organizaciones que denuncian, oye, el gobierno tal, es un estorbo, quiero hacer tal. Las quejas son que se ha visto desbordado, que incluso ha puesto trabas a ir a zonas remotas. Esas son un poco las quejas que salen en esta noticia. El gobierno nepalí se apoyó al principio en el gobierno de Nepal, hizo el llamamiento, pero entiendo que debe liderar, el propio país debe liderar su reconstrucción. Y nosotros estamos ahí para apoyar las capacidades del propio país. No podemos imponer nuestro modelo. Sin tener más datos sobre el conflicto, sí que me gustaría aclarar esta cuestión. Al final es algo normal. Todos los países en los que hemos estado en emergencias se desbordan al principio y tienen que pasar los días para que los propios clúster empiecen a trabajar directamente con los responsables que haya actuales o los que había antes del terremoto o la catástrofe. Es importante que pasen días. Es lógico también que haya gente que llegue y no sepa dónde tiene que trabajar, pero para eso, como dicen los compañeros, el clúster es la mejor canalización de ayuda. Vamos a hablar ahora de las principales dificultades que hay en la zona, principales necesidades a día de hoy que podemos encontrar, pero antes de ello vamos a ver otro pequeño vídeo de ese trabajo que se realiza en el Hospital National Trauma Center, que comentabas que estuviste antes. Aquí estamos el doctor Fernández Palacios y yo, Felipe Noya. Él es cirujano plástico, yo cirujano ortopédico y traumatológico en el Hospital Biru de Katmandú. Estamos integrados en los equipos de traumatología y de cirugía plástica del propio hospital, intentando colaborar con ellos en la atención de los pacientes afectados por el terremoto. Fundamentalmente las lesiones reconstructivas de miembros inferiores y de miembros superiores como consecuencia de aplastamientos, que es la lesión más habitual de las que nos estamos encontrando. Aplastamientos por la caída de edificios y los restos de los edificios sobre las personas. Alberto, ¿cuáles son las principales dificultades que te encontraste en ese hospital? Bueno, la verdad que este hospital era un hospital de referencia que se abrió in situ tras el terremoto, porque estaba a punto de abrirse y se abrió in situ. Las dificultades iniciales fueron las de organización quirúrgica, porque evidentemente es un hospital de referencia y todo el tema traumático iba allí, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención positivamente del pueblo nepalí es que estaban con muy buena formación académica, gente muy bien formada, que tenían material
por lo menos de electromedicina suficiente, aunque sí que es cierto que les faltaba mucho material fungible, ¿no? Pero realmente lo que me di cuenta es que este hospital concretamente era un hospital de referencia y que las cosas se hacían muy bien. A día de hoy, ¿cuáles son las principales necesidades? Digamos, las primeras que se paliaron o se intentan paliar son las básicas, pero las de a día de hoy, ¿qué necesidades tiene el pueblo nepalí después de esta catástrofe? Bueno, básicamente yo creo que el tema del cuidado de los críos es lo más importante por todas las noticias que se están viendo ahora, el tráfico de niños. Segundo, a nivel básico, con el tema del monzón, vienen ya las lluvias y el cobijo es algo, yo creo que fundamental, que hay que empezar a trabajar de una manera rápida y desarrollarlo rápido para que estén preparados para esos monzones. Lo estábamos hablando antes también, que es un país en el que la altura hace ya también que la gente no pueda estar a la intemperie y por el tema de la baja temperatura. Y ahora además, si viene el agua, yo creo que es algo añadido. Yo creo que sí, a nivel médico yo creo que también tendrá su efecto. O sea, bueno, nosotros la verdad es que estamos muy preocupados porque cada hora nacen 12 niños sin ninguna atención profesional y con el riesgo que eso supone para los niños y para las madres, ¿no? Los hospitales están sobresaturados atendiendo a heridos y a cuenta del terremoto, entonces las madres no están recibiendo esa atención y nos preocupa sobre todo en esos partos complicados que no estén recibiendo la ayuda necesaria. Esto está poniendo en riesgo la vida de miles de niños y de madres. Estamos también con una campaña de vacunación contra el sarampión porque nos preocupa sobremanera una epidemia en este contexto. Estamos distribuyendo agua potable a 230.000 familias porque nos preocupa el cólera o alguna epidemia relacionada con la calidad del agua. Pero también nos preocupa la situación psicoemocional de los niños y niñas después del terremoto y de las réplicas, más de 60 réplicas, este segundo terremoto. Los niños están realmente impresionados y cuanto antes consigamos que regresen a la escuela, regresen a una vida más o menos normalizada, antes van a poder reponerse de este trauma, de este mal trago. Muchos han perdido familiares, han perdido su casa, han perdido hermanos. Es importante que cuanto antes atendamos esas... Puede parecer algo banal, pero es realmente crucial recuperar psicológicamente a esos niños cuanto antes. De hecho, ayer, día 15, iba a empezar la escuela, iban a volver a la escuela en escuelas temporales y este segundo terremoto ha retrasado la vuelta a la escuela hasta el día 31 de mayo, que esperemos que los niños puedan volver a ese espacio seguro y puedan recuperarse. Hay muchas necesidades, pero estas áreas nos parecen críticas a UNICEF. Alberto, ¿querías añadir algo? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que uno de los grupos más vulnerables ahora mismo son los niños en todas estas emergencias. Lo que nosotros percibimos allí fundamentalmente es la necesidad de tiendas de campaña. Era algo prioritario que lo exigían a gritos, ¿no? Pues tanto para dar clase como intentar normalizar como para vivir, ¿no? El tema de comida, el tema de agua, como estabas comentando, ¿no? Y eso es prioritario. Ahora mismo yo creo que son de las cosas más prioritarias que hay. ¿Para qué? Para intentar normalizar, como estabas comentando perfectamente, su vida, ¿no? El monzón entra en 15 días. Y en 15 días esta gente no va a tener muchos de ellos cobijo, ¿no? Y la dificultad de acceder a diferentes sitios donde previamente no había tampoco carretera y en otras circunstancias había carretera pero ya no existe, pues nos está dificultando enormemente el acceder a toda esta población. Maider, comentabas también que uno de los problemas era que se veía sobrepasar los hospitales. Sí. Vamos a ver un último vídeo de Médicos del Mundo también, en el cual se habla de este tema, de cómo se funciona dentro de los hospitales, sobre todo cuando se sobrepasa, digamos, el nivel de acción que pueden llegar a abarcar.
Han pasado unos días después del terremoto de Nepal y nos encontramos a unos 200 kilómetros de Katmandú hacia el este de la ciudad. Estamos en un hospital de distrito, se llama Ramachep, y estamos dando cobertura a toda la infraestructura y logística que ha quedado destruida después del terremoto. Most of the buildings of the hospital and the office building have been collapsed. So at present we are catering our services through makeshift tent and in the outside. So we don't have enough water supply, electricity. El Ministerio de Sanidad de Nepal ha pedido a Médicos del Mundo España intervenir en el distrito de Ramechhap, uno de los 13 distritos más afectados por el terremoto. El hospital está colapsado en un 85%, por tanto el trabajo de Médicos del Mundo durante las próximas semanas se va a centrar en recuperar las estructuras para que pueda funcionar con total normalidad lo antes posible. Bueno, tenemos aquí esta pincelada del trabajo que desarrolláis las ONGs en Nepal. Os quiero agradecer mucho que hayáis venido hoy implicados, los tres, gracias. Roberto, Alberto, Maide, gracias por estar aquí. Y recordamos a todas aquellas personas que nos estén viendo y quieran colaborar pues, con Nepal, que en este caso pues, pueden colaborar con UNICEF en la web unicef.es, con Médicos del Mundo en médicosdelmundo.org y con la ONG SAR pues mandando Nepal al 28011. Mandando Nepal 28011 también es otra manera de ayudar. Gracias a los tres de nuevo por estar aquí, por hablar de ese tema en Implicados. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene. Pasen una feliz semana. Super.